¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Chicho? ¿Cómo está la audiencia por ahí, eh? ¿Cómo Pues anda preparándose todo el mundo para la batalla del fin de semana? sí, esto es ya la última carrera de la temporada. Se acabó una temporada más y ya llevamos muchas temporadas nosotros en las espaldas viendo este deporte y viendo MotoGP y a los mejores deportistas pilotos del mundo y hemos visto pasar muchas generaciones. Mirá si hemos visto pasar generaciones de pilotos y generaciones de moto y generaciones de tecnologías de moto que van cambiando y cambiando y cambiando. Sí, impresionante, ¿eh? No tiene límite, la investigación cada día mejora y mejoran materiales, mejoran sistemas de fabricación, mejoran todas estas inventos que nos trae la línea, que siempre buscan también mejorar. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema de los chasis, ¿no? Cómo funcionan los chasis, las suspensiones, las gomas, qué relación tienen unos con los otros y para intentar entender mejor este deporte. Eh, es un tema que sin un pizarrón, que es mi arma, no es tan fácil de explicar. Pero hablándolo, seguramente los muchachos que están del otro lado, que son aficionados, que saben algo, van a entender lo que le queremos explicar. Hay que arrancar por el principio. Una moto es un vehículo que logra un equilibrio dinámicamente. Estáticamente no está en equilibrio. O sea, si la moto está parada y no le ponemos la pata de cabra o el pie central, la moto se cae. Sola se cae. A no ser que tengas un chasis muy torcido, que las ruedas estén así, y entonces se quede derecho. Sí, acá en Argentina, antiguamente, en los 60, cuando estaban las Pumas, las Hilera 150, bueno, todos aquellos modelos viejos de moto que se iban torciendo y chocando y las arreglaban como podían, iban así, ¿no? Entonces más de uno decía, esa no tiene problema, se para sin caballete, decía, pues estaba torcida. Pero Sí, he bueno, conocido algunas, sí. si no lográs el equilibrio dinámicamente a través del efecto giróscopo que producen las ruedas, que es una especie de plano de sustentación, cuando tenés movimiento, la moto no agarra equilibrio. Y hay que tener muy en cuenta que es muy diferente hablar de un auto que tiene un apoyo en cuatro puntas, que son las cuatro ruedas, que están en un plano. O sea, hay una ley de la física que dice que 3 puntos no alineados según una recta determinan un plano. O sea, un triángulo es un plano, sería un sidecar. 3 puntos, un plano, ya no necesita apoyo. Pero un segmento de recta que es determinar sobre una recta 2 puntos, ese segmento es donde apoyan las ruedas de la moto según el largo entre ejes, y eso no es un plano, es un segmento de recta. Hay que arrancar por ahí, ¿no es cierto? Muchos a veces nos preguntan sobre qué es lo que tenemos que lograr con las suspensiones de la moto. Mira, hay 2 o 3 cosas muy importantes, pero la más importante son dos. Uno, el confort del que va arriba. Y otro, tratar de tener las ruedas apretadas contra el suelo el mayor tiempo posible a pesar de los desniveles o la aceleración o desaceleración, que vas a ver que tiene mucho que ver en la moto, por el tema de la transmisión, ¿no? Entonces, vos fíjate, el confort del que va arriba, porque si no, la moto rígida, como era la moto vieja, que eran casi rígidas, el hombre va saltando. Y si va saltando, quiere decir que las ruedas van saltando. Y cuando saltan las ruedas, ¿hacen contacto contra el suelo? No. Y si las ruedas no están en contacto contra el suelo, ¿podés acelerar o frenar? No. Bien, ¿No? Está claro eso. está clarísimo. Está clarísimo. Eh, la moto en un chasis, lo primero que tenemos que ver es el ángulo de inclinación de la horquilla, que tiene que ver mucho con la direccionalidad y también dónde está puesto el eje del basculante con respecto al eje del piñón y adelante en la horquilla el avance. O sea, trazar el avance, cuánto avance tenemos desde el tubo giro en donde está el eje de las piastras, como lo dicen ustedes, lo dicen los italianos, las tijas dicen en España, al barrote, que es la que descarga sobre la rueda. Y además, ver si el barrote y la pierna de la horquilla
tiene perno avanzado, perno retrasado o perno central. Ahí se desarma la geometría de una moto. O sea, ¿cuánto avance tiene? Es muy fácil. El manubrio está agarrado al soporte superior de la horquilla. La horquilla está pivoteando en el canoto, como dicen los italianos, en el tubo giro de la horquilla, donde está el eje con los rulemanes o las bolillas desarmables, como quieran. La pipa de dirección le llamamos en España. La pipa de dirección. Sí, la pipa de dirección. Yo acá, cuando se traduce en ingeniería, caño vela, le dicen algunos. Lo mismo, es la pipa de dirección. Bueno, vos de ahí comandás la horquilla, pero la rueda no está inmediatamente en el tubo giro de la pipa de dirección. Está adelante y puede tener un avance o solamente el avance que tiene la piastra. Eso hace a la direccionalidad. Eso hace a la direccionalidad. Y atrás, el basculante, según el largo que tenga el basculante, es el brazo de oscilación que tiene la rueda trasera con respecto a donde va fijado, que es el perno del basculante. Vos fíjate, Chicho, nombramos dos partes importantes de la moto. La pipa de dirección y donde está el eje del basculante. Son los puntos en donde trabaja la ingeniería para tener más o menos y qué tipo de flexión en los distintos cuadros. ¿Cuánto flexiona mi tren delantero y mi pipa de dirección? ¿Y cuánto flexiona el anclaje del basculante, que a su vez torsiona y flexiona también? Tenemos la flexión del basculante más la flexión de la fijación. Hoy en los cuadros de doble viga, en la viga le agregamos refuerzos, le agregamos soldadura o le sacamos para que esa viga torsione o no torsione. Y encima, esa viga que descarga en la pipa de dirección, le agregamos pañuelos soldados o le agregamos costura o le sacamos para que flexione de la forma que nos guste. Ese es el kit de la cuestión. Y además de todo esto, en los cuadros de doble viga de las motos de carrera, y en la de calle también, porque las de calle la mayoría de las motos grandes son doble viga. Antes esto se hacía todo con caño reticulado, como en una época usaba Ducati, que es una solución más barata, porque soldar caño no es lo mismo que hacer matricería de aleación liviana, empalmarla, soldarla y formar una estructura y después mecanizarla toda en un centro mecanizado gigante como tiene Calex, como tienen todas las fábricas de motos de carrera. Fíjate que hoy por hoy siempre estamos hablando de cómo está fijado el motor. ¿Qué fijación tiene el motor en esas doble vigas? Porque el motor hace de estructura y según como yo lo fije, me va a dejar flexionar o no el chasis. Muy importante. Esos motores que están agarrados en esas sujeciones, que dejan o no mover el chasis, también es importante si están más atrás o más adelante, porque cambian la relación del peso sobre el tren delantero o el peso sobre el tren trasero. ¿Por qué es importante esto? Porque hay un momento crítico de la moto y vos lo sabés muy bien. Frenás. La transferencia de peso es al tren delantero. El tren delantero se hunde, cambia la inclinación de la horquilla y ahí empezamos a tener las regulaciones para que no entre en crisis el ángulo de la horquilla, porque si se nos cierra demasiado el ángulo, la moto se pone ingobernable, se pone dura de doblar. Fundamental. Y también, de acuerdo a donde está instalado el motor, muy importante, el eje donde está el piñón. ¿Por qué? Porque si el eje del piñón y el eje del basculante no están bien cerca, cuando oscila el basculante, la cadena tiene una diferencia que se estira y se afloja. Entonces, tenemos que lograr que eso sea lo mínimo y también ubicar el piñón tanto para arriba como para abajo, para que la reacción de la cadena cuando aceleremos, atención, actúe como nosotros queremos en el tren trasero. Vos acelerás, la cadena tira, la moto se baja. ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando acelerás en una moto? De golpe, se agacha, vence el espiral de la suspensión trasera. ¿Por qué? Porque el ramal de la cadena está haciendo una palanca y está tirando en contra de la suspensión. Fíjate cuántas cosas, ¿no? Es muy complejo. Yo lo estoy explicando por arriba.
si nos metemos a hacer esto mucho más profundo, hay que ir a la ingeniería pura y a mucho cálculo geométrico y otras cosas mucho más, más elevadas, pero creo que con esto se entiende de cómo trabaja esto. Ahora, mira vos, te hablé de la suspensión trasera y de que cuando tira la cadena, actúa sobre el basculante y el basculante sube y la rueda sube. Sube la rueda, la moto se agacha. ¿Qué hace la horquilla? Saca la rueda para afuera. Cuando estamos frenando, ¿qué es lo que sucede? Cargamos todo el tren delantero, se cierra el ángulo porque la horquilla se hunde, entonces el ángulo se cierra, queda la rueda trasera más libre, digamos, no en el aire, pero sin carga. Entonces yo tengo que regular todo esto para que no me quede la rueda trasera totalmente sin carga, aunque alguna queda en el aire. Hoy la frenadas esas violentas que tienen los pilotos hoy en las categorías grandes como el MotoGP, que dejan la rueda en el aire, y que el peso que le estoy aportando a la horquilla no sea excesivo para que no haga tope. Yo tengo que tener una dureza final para evitar el tope y que no entre en crisis la geometría de la suspensión delantera. Es complejísimo, ¿eh? Es muy complejo. Hay una gran diferencia en trabajar con un chasis reticulado de caño, o sea, un enrejado, caños cruzados que se contraponen a las fuerzas para evitar o no la flexión. Pero nosotros no tenemos que evitar totalmente la flexión, no tiene que ser totalmente rígido. ¿Por qué no es totalmente rígido? Porque si no uno me diría, pero bueno, se hace un diagrama, una estructura de un diseño especial y logramos la rigidez total del basculante y la rigidez total de todo el grupo cuadro. Pero no, ahí hay otros por qué más, porque cuando la moto inclina y vas en un ángulo como los que sabe hacer Márquez, aquellos que decíamos, no puedes llegar a ese ángulo, no puedes llegar a ese ángulo, y llegaba a ese ángulo, las suspensiones dejan de andar, porque el ángulo a donde está puesta la moto evita que la suspensión funcione correctamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la moto está acostada? Anda la flexión, y si el chasis no flexiona, el chico se va al suelo. Por eso siempre hablamos de las flexiones que los fabricantes buscan. Vemos una soldadura más, vemos un pañuelo más. ¿Por qué es esto? Y porque quiero tener una flexión, pero controlada, la que yo quiero, no cualquier flexión, la que yo busco para acomodar mi moto. ¿Vos te acordás cuando a tu hijo y a Márquez se le salía la cadena de la sonda? Que se salió la cadena un par de veces con esos basculantes nuevos. Bueno, ese era un tema de flexión, ni más ni menos. Se salieron en las dos motos, no era porque la cadena estaba suelta. Flexionaba tanto que llegaba a saltarse la cadena. Yo no me acuerdo en qué gran premio fue, pero se le salió a Giorgio y se le salió a Márquez también. No me acuerdo exactamente la carrera, pero hace algunos años. No me acuerdo. Bien. Hay más. Esto... Hay más. Ajá. Vos tenés apoyada la moto sobre dos globos. La goma es un globo. Es algo inflado, neumático, que tiene una elasticidad. Entonces, ¿dónde está el kit de la cuestión de todo esto que yo expliqué? En llevar la presión correcta a ese globo para que tenga la presión que necesita entre el globo y el piso, que es lo que forma el grip. El grip, que es la cualidad a no patinar, o sea, si nosotros tenemos que hacer una definición del grip, es que la goma sobre el asfalto tiene una presión y esa presión le da un agarre. Bueno, ese agarre es el grip. La intersección de esas dos cosas, una que es el asfalto dura y otra que es el caucho de la goma. Pero claro, hay algo más entre medio de todo esto. La goma está inflada con gases, por supuesto, que no son totalmente oxígeno puro, porque el oxígeno tiene una reacción distinta a la temperatura, y si aumenta la temperatura del oxígeno, aumenta la presión, cosa que le pasa a la Yamaha. Hay gases para inflar las ruedas preparados que este efecto se produce menos. Ahora, fíjate,
cuando tengo que calcular qué presión en determinado momento quiero que le llegue a mi neumático contra el suelo, es el trabajo que hace toda la moto y que hace el neumático. Porque toda la moto genera una presión al neumático. El neumático genera una presión contra el piso. ¿Qué es presión? Fuerza, una flecha sobre superficie. La fórmula de presión es fuerza sobre una determinada superficie. Ahí sale la fórmula de presión. Y esa determinada superficie es el parche de contacto de la goma. ¿Qué es el parche de contacto? El contacto que tiene la goma cuando se deforma contra el asfalto cuando yo le pongo la presión que genero con todo el cuadro. No es lo mismo cuando estás frenando, no es lo mismo cuando estás acelerando. La goma se deforma de distintas maneras en la frenada que en la aceleración. Y entre medio de todo esto de las suspensiones, fíjate que tenemos todas las ayudas electrónicas para determinar que esos momentos sean los que yo necesito para darle tiempo a la goma de que haga su trabajo y que la deformación y ese parche de contacto sea el que yo quiero para obtener el máximo rendimiento de mi goma, a la larga el mejor grip posible. Es todo un cuentito. Es todo un cuentito. Me estaba olvidando de algo cuando hablaba del grip y hablaba de la goma. Pero bueno, ahora me va a volver porque son muchos temas todos juntos. Bien, bien. Yo quería comentar aquí una cosa, porque tú sabes que se viene investigando ya unas motos que había en República Checa, que eran unas 50, las Tomos. Las Tomos, no sé si muy buena moto, muy buen ciclomotor, muy buen ciclomotor. Yo arreglé forabordas Tomos cuando estaba allí en mi taller en Galicia, hacían forabordas, y ya iban con chasis de fibra de vidrio. Claro. Ya iban con chasis de fibra de vidrio estas motos. Y luego hubo una derby, la derby que la estrenó Champi Herreros, que iba con chasis de fibra de carbono. Luego hemos visto chasis de fibra de carbono en aquellas Ducatis que tenían solo una parte atornillada a la culata y a la pipa de la dirección. Era sí, en dos partes. Pieza. En dos partes, sí. Y que el motor hacía, autoportante, hacía de parte del chasis prácticamente, el basculante de la moto iba sobre el motor, o sea, era el chasis era casi nada, era esa parte de la culata a la pipa. Y hemos visto también muchos basculantes de fibra de carbono. Y sin embargo, no ha acabado ese material, que es un material súper ligero, súper resistente, no ha acabado de imponerse. Y muy caro por ahí, ¿no? Sí, es muy caro, pero bueno, tú sabes que en competición lo caro es relativo siempre, ¿no? Pero no, ahí se derrocha. Sí, ahí no hay problema. Pero quizás el hecho de que no haya acabado de triunfar, ni en chasis ni en basculantes, sea precisamente el de la torsión, ¿no? Es un material tan sólido que al final no tiene torsión. Entonces, sí, es ligero, pero no torsiona. Es más difícil. Por ahí es más difícil de contemplar y controlar las torsiones en un chasis de fibra de carbono. Realmente yo no tengo experiencia y nunca fabriqué chasis de fibra de carbono. Todos los chasis que pudimos diseñar para andar por la calle eran de chapa estampada, que eran ciclomotores, o de caños reticulados, que eran motos normales, o como la RZ Fórmula de Zanella, que era un poco futurística, que tenía un chasis así tipo reticulado, pero con cuna todavía. Hoy prácticamente la mayoría los chasis son portantes del motor y el motor es lo que cierra la estructura del chasis. Ahora, de todo lo que te contaba recién, hay un tema fundamental que la gente tiene que entender cuando le pedimos que regulen la precarga de los espirales de la moto de calle. Porque la moto de calle no es una moto de carrera que saben que el piloto va a pesar 70 kilos o 65 kilos o 50 kilos. Se hace para llevar 1 o 2 pilotos y además el equipaje. Carga máxima 5 kilos de equipaje, 10 kilos, lo que sea, lo que diga el fabricante. Vos fíjate que eso
un rango de utilización muy amplio. El de la moto de carrera es un rango de utilización pequeño. Saben cuánto peso va a ir arriba con combustible y lo demás. En la moto de calle van 2 personas más el equipaje, o va uno solo, o va uno con equipaje, o van 2 personas sin equipaje. Y la moto tiene que funcionar igual. Entonces, ¿qué se hace? Se regula la precarga de los espirales para soportar esos esfuerzos. Y por supuesto, en las motos más caras no solamente se regula los espirales, se regula también el hidráulico, de eso no hablamos todavía, que controla en el mejor de los casos, en las motos baratas, el regreso de la suspensión después de que comprimiste el resorte. En las motos más caras puedes encontrar más regulaciones, tanto de incursión como de excursión, las dos cosas, ¿no es cierto? Se regulan también. Pero ¿qué hace el amortiguador? ¿Para qué sirve un amortiguador? Y Morea, porque el amortiguador tiene el resorte que me aguanta el pozo que paso. Sí, fenómeno. El amortiguador hace que el espiral y el basculante lo empuja y se comprime, o en la horquilla, la botella de la horquilla, se comprime, absorbe el shock. Por eso tienen que ver las traducciones en inglés. Absorbe el shock para que sea más suntuoso, pero ¿qué pasa cuando el espiral quedó comprimido? Esa energía que tiene ese espiral comprimido, si yo no la controlo, cuando pasa la situación del choque, del shock, estira y me hace saltar la moto, porque quiere volver a su lugar de origen. Le liberé la carga que lo hizo comprimir, quedó libre, ¡pum!, se expande. Ahí interviene el amortiguador con un sistema hidráulico de controlar la velocidad con que vuelve el espiral, que está desplegando toda esa energía acumulada en la compresión. Eso hay que saberlo muy bien. Pasa en el amortiguador y pasa en la horquilla, porque si no tuviera el amortiguador, iríamos a los altos, iríamos con el espiral solo. Sí, sería un muelle nada más, y un muelle bota, rebota y hace... La rueda no iría nunca tocando el suelo. No, en cuanto pillásemos un bache iríamos haciendo esto hasta que se disipase esa energía, hasta el próximo bache que iríamos haciendo esto. Claro. Y no se necesita un bache muy grande. Con una ondulación mínima del camino, ya cuando ves que hay motos andando de la vieja época, los ciclomotores no tenían hidráulico, tenían solamente los espirales, era un vehículo de 40 kilómetros por hora, con un peso determinado, bueno, se podía obviar. Pero ya cuando va más rápido y la frecuencia es mayor y todo se complica y hay potencia, necesitas controlar la energía de liberación de los espirales, ¿no? Para que, Bien. imagínate lo que es en carrera, Chicho, esto. Lo que es en carrera, donde el piso es liso y las ondulaciones se dan por las fuerzas que genera la moto al frenar y acelerar, o los componentes laterales cuando vuelca. Es muy complejo. Es muy complejo. Además, el neumático de carrera que trabaja en el flanco debe apoyar ese parche de contacto no parado, tiene que apoyar en el flanco. Y deformarse como tiene que deformarse. Si se deforma mal, se corta el grip y el chico se cae. Es interesantísimo. Es muy interesante. Bien. Como un dato curioso es que tanto la zona de la pipa de dirección como la zona del eje del basculante, ¿Sí? Si tú sometes a una moto, la fuerzas, haciendo pilotaje, haciendo curvas, haciéndola trabajar, al final se calientan esas zonas, son puntos calientes. Sin porque duda. ahí hay esas torsiones, esa energía que está ahí continuamente torsionando y hace que esos puntos le llaman puntos calientes al del chasis, ¿no? Las dos zonas estas. Bien, y yo Por eso te lo mostré. tengo un amigo que es ingeniero y ha hecho muchas cosas y es experto en chasis. Y entonces, sabes que hay unas pegatinas con un terminal. Sí. Que tú lo colocas en la zona del chasis que quieres estudiar su torsión, y es como un sensor. Le pones esa pegatina, la conectas con el terminal a la telemetría y vas viendo cómo va torsionando, en qué momentos del circuito va torsionando el chasis, cómo trabaja el chasis, ¿no? Entonces Sí. hay toda una tecnología alrededor de los chasis, tanto para fabricarlos, para medirlos. Luego también se manejan hoy en día hay
programas que a la hora de diseñar un chasis ya te dan dónde tienes que reforzar, dónde tienes que aligerar, dónde tienes que meterle más Hay material, simulaciones. menos. Hay simulaciones, Chicho, en Yeah. computadora, y eso lo podemos ver, acá yo lo veo en la Facultad de Ingeniería de La Plata, que asiduamente voy, simulaciones de esfuerzo se llama, de estructuras. Entonces plantás la estructura en la máquina y la máquina simula los esfuerzos que producen, que se van a producir, y te muestra con lo que vos le estás poniendo, cargando a la máquina, si no, no te muestra nada, a dónde va a estar la flexión en el caso de que si querés medir flexión. O en el Bien. caso de que una pieza esté sometida a un esfuerzo permanente y le querés hacer un ensayo de durabilidad, antes de hacer la pieza y llevarla al ensayo de durabilidad real, podés hacer un ciclado de una pieza en durabilidad, ciclándola en un programa de computadora. Sí, es maravilloso. El mundo de los chasis es muy interesante, sobre todo desde que llegó Antonio Covas, allá en los años 80, y no lo inventó porque ya se habían hecho ya chasis de todo tipo. Te vas a las motos muy antiguas de principios del siglo pasado y ves todo tipo de soluciones, pero él sí sacó de ahí del armario de los recuerdos, sacó el chasis de W, el Viga, el doble Viga, ¿Sí? en aluminio. Fue quizás su aportación, que desde aquel entonces, todas las motos, o la gran mayoría de ellas de competición, llevan chasis de doble viga en aluminio. Sin duda. Sacó Yamaha, le llamó Delta Boss, pero al final era un doble viga en aluminio. Y entonces todo eso fue una revolución. Chasis de doble viga de aluminio, después se hicieron también de doble viga de acero para motos de calle, y nos encontramos con el chasis de la KTM, sin dejar de ser un multitubular porque mete muchos tubos, pero sí tiene una parte que es un doble viga en acero con el caño, como le llamáis vosotros, el tubo ovalado, ¿no? Sí. No es redondo, sino que No, es no. ovalado. Tiene Sí, esta sí. forma. Ahí también. Y el ovalado del larguero no es constante. Cambia el ovalado, no es constante el óvalo. Sí, o sea, no es uniforme. No es uniforme. Que Según a con lo largo. eso es un Bien. doble viga, porque si un caño está ovalado, se parece a un perfil parecido a la de la matricería de un doble viga, que Yamaha le puso Delta Box por el perfil del caño, que si lo cortaba parecía una letra delta. Yo me acuerdo de esos viejos chasis Yamaha. La caja Delta, ¿no? El Delta Box. Pero KTM se las arregla muy bien con eso. Esa es una especie de híbrido, ¿no es cierto? Y Sí, el trabajo de Dani Pedrosa pesa ahí, ¿eh? Lo que ha trabajado y los datos que le ha aportado Dani Pedrosa a KTM, yo creo que son incalculables. Y hablando de KTM, tú, porque claro, le quitaron las concesiones cuando empezó a ganar, y ahí hemos visto también que hay como un estancamiento o incluso una pérdida de prestaciones de las KTM, que iban muy bien. Acuérdate, hace 2 años iba muy bien cuando había ganado Oliveira. esas carreras Oliveira y Binder, y sin embargo este año han estado perdidos completamente, salvo raras excepciones. Esa victoria de Oliveira en Indonesia, en agua, y la otra victoria que también consiguió en agua, ¿no? ¿En dónde fue? En Tailandia, ¿no? Yo escuché que tenían un problema, los pilotos de KTM contaban que andaban mucho tiempo con el flanco apoyado de la goma y que les costaba, que tardaban en levantarla para poder acelerar, que era algo que no podían solucionar. Y a mí me extrañó mucho que la ingeniería de KTM no pudiera solucionar ese problema, porque era lo que acusaban los pilotos cuando se los interrogaba. Hay veces que los pilotos, como lo de hoy ya sabemos, tienen un poco un cassette, todos dicen lo mismo y por ahí no es la realidad. Pero lo que decían ellos era eso, que la moto tardaba en levantarse y que iban mucho más tiempo volcados que los demás. Bueno, habría que ver videos, ¿no? Para ver Sí, si sí, sí, cuánto sí, sí. tiempo más van volcados, cuántas décimas perdían ahí. Pero el potencial del motor KTM no lo perdió nunca. La electrónica la dominó y llegó a pegar la potencia al suelo. Después creo que perdieron, como perdió Aprilia en la última parte del campeonato, el hilo de la puesta a punto, y los pilotos se perdieron. Pero en un momento estaban muy competitivos y yo creí que no lo perdían más porque eran muy sólidos. Yo creí Sí, que no sí, sí, perdían más eso.
Fue una de las grandes decepciones, ¿no? De ver cómo KTM, que llevaba una progresión fantástica, y de repente Sí. se han ido hacia abajo. Y Aprilia igual. Aprilia igual. Aprilia igual. Aprilia Igual. igual. Entonces es que hay misterios a veces que son realmente Bueno, tenemos, tremendos. tenemos un ejemplo de esto. Se fue Márquez por su operación y Honda perdió totalmente el rumbo. Ninguno de los, ni Alex Márquez, ni el Policio, ni Nakagami, ni Bradel, que conoce la moto de memoria porque es el probador, pudieron sacar nada. Fíjate, las clasificaciones de las Honda mientras no está Márquez es nulo, es la peor moto de la parrilla, diríamos. ¿Cómo puede ser? Hasta que estaba Márquez bien, que no se lastimaba, la moto ganaba y estaba adelante. Márquez se lastima, no puede andar más bien, se opera una vez, se opera dos veces, vuelven a operar tres veces, vuelve Márquez y vuelve a un rendimiento, bueno, todavía respetable de alguien que está volviendo con una moto que había quedado totalmente perdida en la puesta a punto. ¿De quién es la culpa? ¿De Márquez, de los pilotos o de la moto? Sí, sí. Es extraño, es Interrogante, ¿eh? extraño. Es otro misterio más que añadir al baúl de los misterios. Bien. Muchos se están preguntando todavía si es que Márquez vuelve con todo, como todos esperamos que vuelva, ya ha demostrado bastante, pero si vuelve con todo lo que vuelve, ¿cuánto le va a pedir de contrato a Honda? ¿Se van a renovar la próxima temporada? Cuando se le venza el contrato, no sé cuándo se le vence, no estoy al tanto de eso. Pero va a pedir lo que él quiera, porque es el único piloto capaz de hacer funcionar esa moto. Bien, esto va a ser interesante, sobre todo teniendo en cuenta que ahora va a tener una información muy fiable sobre cómo va esa Ducati. Yo creo que va a tener mucha información que de primera mano vale muchísimo, muchísimo, sin ninguna duda. Ahora, ¿cómo será el futuro y qué viene en el futuro? La verdad no lo sé. No quiero arriesgarme a hablar de cosas que todavía ni siquiera he escuchado rumores, ¿no? Telefónicos, que son lo que yo escucho. Ni siquiera he escuchado rumores. Lo que sí quería contarte, que es algo que el otro día estuve viendo, investigando un poco y me llega mucha información técnica, gracias a Dios, a vía email, que se está experimentando mucho con espirales que ya no son de acero. Los espirales, sabíamos, eran de acero, podían ser lineales, podían ser de espiras progresivas, podían cambiar, por supuesto, la constante del espiral con el diámetro, con distintas clases de acero, pero se está ensayando con espirales que no son de acero, no son metálicos, son de un material plástico. Próximamente tendremos material plástico en espirales. Baja el peso, aparentemente baja el costo por la construcción y baja el costo por el material. Es más barato que el acero. Plástico. ¿Qué me contás? Espirales de plástico. Sí, que aparte podrán tener a lo mejor otras formas, no tienen por qué ser redondos, ¿no? Sí, bueno, pueden ser cónicos, helicoidales, bueno, como quieras, pero estamos hablando de algo que era, no sé, la madre de todo eso era la calidad del acero con que se hacía el espiral. Hoy eso va a quedar a un costadito. Como pronto yo digo, algunos se enojan cuando digo esto. Yo le digo a todos, vayan acostumbrándose a los vehículos eléctricos, vayan acostumbrándose, porque el futuro que viene es de los vehículos eléctricos. Eso lo digo acá en Sudamérica. En Europa no es el futuro, es la realidad, porque vehículos eléctricos ya hay a montones, motos y autos. Acá recién se está empezando con algunas marcas que han traído su vehículo híbrido o eléctrico y motos eléctricas que vienen de China y bicicletas eléctricas, gran cantidad. A algunos no les gusta, a mí tampoco me gustan los motores de combustión, pero vamos a tener que ir olvidándonos de los combustibles fósiles y todo eso. Viste que para 2024 ya se inicia en el MotoGP la incorporación de combustible no fósil en un gran porcentaje hasta que se llegue al combustible totalmente dependiendo del petróleo, ¿no? Bien, No yo creo depende. que por ahí también hay
hay una línea en la que confío más que en los vehículos eléctricos. En una nueva generación de combustibles que no sean tan contaminantes y que puedan ofrecer las prestaciones que ofrecen los combustibles actuales, pero sin la Sí, contaminación. sí, pero yo veo cómo se ha desarrollado de rápido el tema del auto y la energía eléctrica, que no es nuevo, ¿eh? Hay patentes a principios de siglo de autos eléctricos y motos eléctricas, Sí, 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 sí. de principios de siglo. Es más, acá en La Plata, en mi ciudad, un señor que tenía una casa de bobinados de motores eléctricos y vendía motores eléctricos, había restaurado un auto con 4 motores eléctricos, uno en cada rueda, que era del 1903, 1904, por allá, a principios de los inicios de los motores eléctricos. Así que el tema es el siguiente, Chicho. Si la energía eléctrica la vas a conseguir a partir de un motor de combustión que mueva un generador, es lo mismo que la nada, estamos en la misma. Estamos generando energía eléctrica a partir de un motor de combustión que consume combustible fósil o no fósil o el que tenga, o gas o lo que sea. Ahora, cuando tengamos toda energía sustentable, ya la cosa va a ser distinta porque no va a haber nada contaminante y vas a tomar la energía que sea hidráulica, eólica, del sistema de boyas en el mar, de lo que vos quieras. Pero mientras del otro lado del enchufe donde yo enchufe mi vehículo eléctrico, sigo el cable y llego a un generador que tiene un motor de combustión inmenso, estamos en la misma. Sí. Bueno, muy bien, pues oye, pues nada, ya hemos dado. Yo le quiero dedicar un vídeo al basculante, porque si hay algo que ha cambiado a lo largo de la historia de la moto es el basculante. De aquellos basculantes sencillos que eran prácticamente 3 tubos y nada más, a estos basculantes, y que ha saltado un poquito también la noticia con esa Honda que está montando un basculante que le ha fabricado Calex. Cales, que es una ingeniería exterior a HRC. Dicen que hay un chasis también en Calex de MotoGP para Honda. Sí. Muy bien, pues esto lo dejamos para otro vídeo, porque es un tema interesante, yo creo que puede dar para otro vídeo. Y nada, nos quedamos aquí ya y espero que os haya servido, a ver qué nos contáis en los comentarios y preguntas también para poder hacer un vídeo sobre preguntas con Gustavo Morea, que nos cuente las últimas noticias que hay en tecnología y nos cuente y nos desvele tantos secretos que hay en el mundo de la tecnología de la moto. Así que... muy interesante todo esto y cada vez hay más. Y cada vez todos se esfuerzan más por buscar soluciones distintas para ir cada vez más rápido. La carrera no termina nunca. Las carreras de pilotos termina cuando se baja la bandera. La carrera del desarrollo no se termina nunca, no hay bandera cuadros. Sigue, 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 sigue. Permanente. Claro. Qué buena explicación que has dado de las carreras en los departamentos de competición de las marcas. Muy bien, pues nada chicos, paramos aquí y seguimos con más vídeos. Chao.